sesión número 33 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 134 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señorita secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por el cual informa que los recursos del programa Asentamientos Precarios correspondiente a las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Aysén no guardan relación alguna con la decisión de expropiar los terrenos de la toma de San Antonio, ni con el costo estimado de dicha medida. Explica que los desistimientos de ejecución de proyectos en 2025 obedecieron a retrasos administrativos y presupuestarios, detallando que no hubo desistimiento en la región de los lagos, mientras que en los ríos, mientras que en los lagos y Aysén se registraron ajustes y postergaciones de proyectos, precisando que los recursos no ejecutados retornan al Tesoro Público. Adjunta minuta elaborada por el Departamento de Asentamientos Precarios de la División Política Habitacional. Oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por el cual informa que las modificaciones introducidas por la resolución exenta número 1717 de 2025 no han generado exclusión de familias unipersonales ni uniparentales en el programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, manteniéndose excepciones normativas y medidas de priorización para su postulación, en alusión a las familias de los comités de vivienda de Osorno. Asimismo, señaló que se instruyó al Serviu de la región de los lagos levantar información sobre estos hogares y coordinar acciones en casos de urgente necesidad habitacional. Remite minuta elaborada por la División de Política Habitacional. Un oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por el cual informa que la modificación oficio del Ministerio de Medio Ambiente, por el cual se refiere a la solicitud de retirar del Catastro Nacional de los Humedales el terreno emplazado en el sector Las Quilas de Puerto Aysén, perteneciente al Servicio de Vivienda y Urbanización de la región, a fin de que se puedan ejecutar un proyecto habitacional que beneficiaría a muchos comités de vivienda. E informa que tras verificarse técnicamente en terreno, se resolvió reajustar el inventario nacional de humedales, retirando la vigencia de una superficie acotada del sector Las Quilas en la comuna de Puerto Aysén, al considerarse que cerca del 99% del área revisada no mantiene condición de humedal, precisando que dicha modificación no afecta al resto del humedal HUR 11-03 y permite avanzar en proyectos habitacionales del Servio. Oficio del Ministerio de Medio Ambiente, por el cual se refiere a la solicitud de realizar un trabajo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para permitir la adquisición y posterior ejecución de un proyecto habitacional en la comuna de Aysén, que fue dejado sin efecto por las autoridades sectoriales regionales debido a que aparentemente los terrenos elegidos vulnerarían la Ley 21.202, que modifica diversos cuerpos con el objeto de proteger los humedales urbanos. Al respecto informa que dichos terrenos presentan presencia de humedales y turberas, por lo que resulta aplicable las prohibiciones y exigencias de la Ley 21.202 y de la Ley 21.660, señalando que dichas condiciones impiden el desarrollo del proyecto habitacional propuesto sin perjuicio de continuar el trabajo coordinado con el Ministerio de Vivienda para identificar los terrenos aptos para viviendas sociales. Un oficio del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, por el cual informa que el proyecto Vistas del Águila en la comuna de Lo Barnechea fue modificado por la modalidad de S19 debido al alto costo del terreno y de las obras de urbanización, lo que hacía inviable su ejecución como proyecto de S49, señalando que dicha modificación permitió mejorar su financiamiento y viabilidad, descartando la existencia de compromisos formales previos sobre un proyecto distinto al finalmente aprobado. Adjunto ordinario del Servicio de Impuestos Internos, resolución exenta al Servicio Metropolitano y ordinario al Servicio de Impuestos Internos. Un oficio de la Municipalidad de Renca, por el cual informa que la comuna no cuenta con extensión urbana o rural conforme con lo dispuesto en el Instrumento de Planificación Territorial. Un oficio del Servicio de Impuestos Internos, por el cual se refiere a la solicitud de autorizar la separación del terreno en donde se emplaza el proyecto Vistas del Águila en la comuna de Lo Barnechea, particularmente en su zona homogénea, para ajustar el valor del suelo en el próximo proceso de avalúo fiscal, posibilitando la aplicación de un corrector que habilite el desarrollo del referido proyecto bajo la modalidad de S49. Informa que no es posible autorizar la separación de terrenos ni ajustar avalúos fiscales con el objeto de viabilizar un proyecto habitacional específico, precisando que los avalúos se determinan únicamente mediante proceso de reavalúo con fines tributarios y que el Decreto Supremo número 49 no se relaciona con materias de su competencia.
Un oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por el cual remite avances correspondiente al mes de noviembre de 2025 respecto de denuncias y querellas presentadas por los Servicios de Vivienda y Urbanización en virtud del artículo 5 de la Ley 21.633 por hechos constitutivos de delito de usurpación, dando cumplimiento a la glosa número 23 de la Ley de Presupuesto del Sector Público año 2025. Un oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo por el cual remite informe mensual de noviembre de 2025 sobre el avance del Plan de Emergencia Habitacional desagregado por región y comuna, incluyendo número de viviendas terminadas en ejecución y proyectadas, dando cumplimiento a la glosa número 20 de la Ley de Presupuesto del Sector Público año 2025. Un oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo por el cual remite informe de avance correspondiente al tercer trimestre de 2025 del programa de asentamientos precarios, dando cumplimiento a la glosa número 7 de la Ley de Presupuesto del Sector Público año 2025. Un correo electrónico del señor Slaven Rasmilich, por el cual solicita audiencia para participar en la discusión del proyecto de ley que modifica la Ley 21.442 de copropiedad inmobiliaria en materia de administración y protección de los intereses de los copropietarios. Correo electrónico del señor Rodrigo Lagos Vergara, por el cual solicita audiencia para exponer sobre la posibilidad de desarrollar como política pública un proyecto elaborado desde el Colegio de Arquitectos de Concepción y el cual han estado implementando de forma experimental desde el año 2023 y se trata de una plataforma institucional de práctica profesional habilitante para la obtención del título de arquitecto. Un correo electrónico del señor Zenón Alarcón Rodríguez, consejero nacional indígena de la CONADI, por el cual solicita audiencia para participar en la sesión especial que celebrará la Comisión en Arica mañana 8 de enero con el objeto de exponer sobre la visión de los pueblos indígenas respecto de las medidas de desalojo que afectan a familias aymaras. Y finalmente un correo electrónico de la Asociación Chilena de Municipalidades, por el cual excusan la inasistencia de su presidente a esta sesión, no obstante solicitan que en su representación exponga el asesor legislativo señor Sebastián Torrealba vía telemática. Para ello requiere mayoría de la comisión. Esa es toda la cuenta, presidenta. Muchas gracias a las diputadas y diputados. Solicito si tienen alguna observación respecto a la cuenta. Si hay alguna observación respecto a la cuenta. Esa la va a leer ahora mientras yo voy a solicitar el acuerdo para que dentro de lo que se leyó, el consejero Zenón Alarcón solicita participar mañana en la sesión en Arica, así que importante porque se van a abordar los mismos temas que se han planteado, que tiene que ver con la situación de desalojo. Así que no creo que para ustedes eso sea un inconveniente, ¿cierto? Los minutos los distribuiremos de acuerdo, no hay problema en eso. Y al diputado Tomás Hirsch, que emocionante, le pedí que lea el 15. Es que nos pregunta, porque no vino el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidad, entonces pide hacerlo telemáticamente. No sé si están de acuerdo, el asesor legislativo. Si hay acuerdo para que él pueda exponer. No hay problema. Ya. ¿Y usted que es emocionante, por eso le preguntaba? Sí. Ya. Entonces se acordaría también de que pueda exponer. Ya. Sebastián Torrealba lo conocemos. Ya. Ya. Aquí hay una, perdone, presidente, acá hay otra petición del señor Slaven Rasmi para participar en la misma discusión de ese proyecto del diputado. ¿Y es ahora? No, para dejarlo en la lista de invitados. Ya. Diputado Tomás Hirsch. Perdón. Y también está la otra del correo electrónico que hace don Slaven Rasmilich. También solicita audiencia para participar en la discusión de este proyecto, del suyo. Ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. Claro, presidenta, este proyecto lo votamos en general en la sesión pasada, ¿no es cierto? Sí. Y habíamos quedado que para la votación en particular nos parecía bien que pudieran venir de la Asociación de Municipalidades. Eso es lo que habíamos acordado, por lo menos, y habíamos tenido la unanimidad de escucharlos aun cuando estuviéramos en la discusión en particular.
pero no era el acuerdo en ese momento que íbamos a abrir la invitación a más a más organizaciones. Ahora, si hay un acuerdo general y los demás están, yo no me opondría, digamos. Yo creo que el proyecto es bueno y que escuchando a quienes están involucrados, yo no tendría ningún problema. Por lo menos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pero le voy a pedir a la señorita secretaria el acuerdo que establecimos para que igual pueda quedar claro para todos, por favor. El acuerdo es recibir a diversos expositores, pero que vengan a pronunciarse respecto de artículos determinados, no de la discusión general del proyecto. Por lo tanto, pienso que no habría problema en la medida en que la invitación se le exprese que debe referirse a articulados precisos del proyecto y no la opinión general que tenga del mismo. Aclarada la situación entonces. Si no hay ninguna observación a la cuenta, esta sesión tiene por objeto iniciar la discusión y votación particular del proyecto de ley originado en moción que modifica la ley número 21.442 de copropiedad inmobiliaria en materia de administración y protección de los intereses de los copropietarios, correspondiente al boletín número 17889-14. Asisten en representación de la Cámara Chilena de la Construcción su vicepresidente, señor Orlando Sillano, ¿cierto? Sillano San. ¿Podrá pasar el señor? El vicepresidente regional de Valparaíso, señor Andrés Polanco Cabello. Ya. Y el abogado de la Gerencia de Asuntos Regulatorios, señor Carlos Pinto Torres. ¿Está él o no? Asimismo, el presidente del Colegio de Administradores de Edificios y Condominios, señor Juan Carlos Latorre. Junto al abogado señor Marco Sepúlveda. ¿Sí? ¿Están todos? Falta una silla. Podremos hacer un... ¿Ya? Entonces le otorgamos la palabra al vicepresidente nacional, señor Orlando Sillano. Ofrezco la palabra. Ahí tiene el micrófono para que lo pueda encender. Ahí está. Muchas gracias, señora presidenta, y por su intermedio, honorables diputadas y diputados. Muy buenas tardes. Agradecemos el espacio para traer la visión de la Cámara Chilena de la Construcción respecto al boletín que se encuentra en tabla. Quisiera comenzar valorando la necesidad de proponer modificaciones a esta ley. Como gremio, compartimos plenamente el objetivo de mejorarla y abordar la profesionalización de la administración de los condominios. Son mejoras necesarias que nosotros apoyamos. Sin embargo, nuestra presencia hoy obedece a una preocupación urgente y puntual. Hemos detectado que, tal como está redactado, el proyecto genera efectos colaterales graves sobre la política habitacional del Estado, específicamente amenazando la viabilidad de los condominios de vivienda social y de integración, el DS-19 y el DS-49. Para ponerlo en perspectiva, el programa de integración social DS-19 representa el 37% del plan de emergencia habitacional. Cualquier norma que encarezca artificialmente estos proyectos o bloquee su financiamiento pone en riesgo la meta del país de entregar viviendas dignas e integradas social y territorialmente. Nuestra alerta técnica se centra en 3 puntos críticos que, de no corregirse, harían inviables muchos de estos proyectos. Primero, el riesgo financiero.
la propuesta de una hipoteca general sobre las unidades para bloquear el acceso, podría bloquear el acceso al crédito hipotecario tanto para la construcción como para las familias de sectores medios, al dejar a las instituciones financieras sin garantías reales. Segundo, la rigidez en estacionamientos, vale decir, exigir una cuota de un estacionamiento por vivienda de interés público, sin considerar la cercanía al metro o el transporte público, no solo va contra la tendencia urbana moderna, sino que encarece enormemente los costos de construcción, restando recursos para construir más y mejores viviendas. Esta norma ya es rígida y se busca rigidizarla aún más, llegando a situaciones absurdas que como que un proyecto privado podría tener menos requerimientos de estacionamientos versus un proyecto financiado por el Estado. Debe primar la lógica que las exigencias de estacionamientos se basen en los instrumentos de planificación territorial y no en una cuota específica establecida por ley. Tercero, la gestión de activos. Al declarar inembargables e intransferibles los locales comerciales, se impide que las comunidades vulnerables usen estos activos para lo que fueron pensados. Generar ingresos que ayuden a bajar sus gastos comunes. Asimismo, no se están abordando problemas de transferencia de dichos locales, que ha sido una preocupación persistente de nuestros socios que trabajan y construyen proyectos derivados de estos programas. Para profundizar en el detalle de cómo estos artículos impactan la normativa urbanística y financiera y presentar nuestras propuestas para solucionar estos nudos, dejo con ustedes al señor Andrés Polanco, vicepresidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción de Valparaíso, quien expondrá el análisis en detalle. Le ofrezco la palabra y les voy a pedir a todos ser breve porque le damos 10 minutos por organizaciones o instituciones, así que por favor. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los integrantes de esta comisión. Tal como ha dicho nuestro vicepresidente nacional, queremos exponer hoy día aspectos concretos que observamos como Cámara Chilena de la Construcción en relación a la modificación que se está planteando respecto a la ley de copropiedad inmobiliaria y que vemos que va a tener un impacto directo en la política habitacional, especialmente en programas de subsidio habitacional. Esta presentación recoge la experiencia de los socios de la Cámara de todo el país, agrupados en el Comité de Vivienda Nacional, y para eso lo primero que quisiéramos brindarle es una pequeña mirada de contexto, para que veamos cuál es el sentido de la política habitacional, por qué la importancia que tiene el decreto 19, especialmente el 49, en la solución habitacional para familias de segmentos vulnerables, emergentes y medios, y por qué por lo mismo es fundamental compatibilizar los intereses que entendemos que persigue este proyecto de ley, con efectos que entendemos que no son deseados ni queridos, que tenga que ver con afectar el éxito y el desarrollo de la política habitacional y los proyectos que se pueden ejecutar bajo su amparo. Dicho eso, vamos a empezar. Bueno, el contexto podemos avanzar, gracias Carlos. El primer contexto que queremos darles es contarles en relación al programa del decreto 19. Esto es uno de los programas habitacionales que tiene mayor incidencia en la política habitacional. Es de los programas en que se construyen viviendas, está orientado a la construcción de viviendas, es de la línea de construcción de viviendas de los subsidios habitacionales. Este es un programa además que concibe el desarrollo mediante la presentación de proyectos. Se postulan proyectos a los distintos llamados a postulación que efectúa el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, proyectos que deben cumplir con las características técnicas, con los requisitos técnicos, sociales, tanto de las viviendas como de los terrenos y de los conjuntos que se desarrollan, especialmente condominios. Esa postulación se efectúa, como les digo, una vez en los años, una vez al año, cada año que efectúa el Ministerio. Los proyectos resultan seleccionados
Reitero, estos son proyectos que se presentan sin inicio de obra, o a lo más, como en algunos casos excepcionales, como es el llamado del año pasado, se presentan con inicio de obra de hasta un 30%. La idea es, entonces, construir viviendas para los segmentos vulnerables, medios y emergentes. Una vez que se seleccionan los proyectos, dan inicio a las obras y en un momento dado de cuando se cumple un determinado hito de avance del proyecto, ya las entidades desarrolladoras, que pueden ser constructoras, inmobiliarias, cooperativas de vivienda, etcétera, pueden empezar a incorporar compradores de 3 segmentos, como repito, que eso es lo importante, y por eso se llama Programa de Integración Social. La idea es que sean proyectos en que convivan personas o grupos familiares de los segmentos vulnerables, de los segmentos medios y emergentes, de acuerdo con el Registro Social de Hogares. El punto es que cuando se inician las obras, se pueden empezar a incorporar las familias al proyecto. Durante la ejecución del proyecto, durante el desarrollo del proyecto, se van incorporando, ya sea por llamados del Servio, de las Ceremis, en los casos de las familias vulnerables, o directamente con las entidades desarrolladoras en los casos de segmentos medios. Terminada la obra, efectuada la recepción municipal del condominio en este caso, se efectúa ya la venta y la escrituración de las operaciones y la venta a las familias. Ese es el desarrollo completo de un proyecto. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué lo queremos relevar esto? Porque el programa dentro del Plan de Emergencia Habitacional, que ha sido renovado por 4 años más por el Congreso recientemente, la primera meta establecía 260.000 viviendas terminadas. Y el Decreto Supremo 19 representa dentro de esa meta un 37%. Es un pilar fundamental. Estamos hablando de 97.000 viviendas más aproximadamente las que están adscritas al programa. Un segundo efecto, o un segundo contexto, eso no me importa. Los proyectos se ajustan a precios, a requisitos de vivienda y a requisitos de precio. Los precios de los proyectos no están liberados, no quedan entregados, sino que a la regulación del decreto. Y dependiendo también de las familias que estén adquiriendo. Los departamentos, si hablamos de departamentos para familias vulnerables, tienen un valor, tienen que tener hasta un valor tope. Los de sectores medios tienen que tener hasta un valor tope, los de emergentes también. Esta lámina creemos que puede ser ilustrativa para los miembros de la comisión, para que vean también cómo lo que nosotros como desarrolladores hemos observado desde el inicio del programa del Decreto 19, que empezó en 2016. Hoy día la preponderancia de los departamentos, de la oferta de departamentos versus la oferta de casas es notable. Si ustedes fijan, hoy día estamos en un 67% más de departamentos versus un 33% de casas, situación que era bastante inversa de cuando inició. Eso es un fenómeno que todos hemos observado, todos vemos cómo los condominios avanzan en la ciudad y de todos los desarrolladores, las entidades desarrolladoras de proyectos también así han seguido esta tendencia. Con eso, lo que queremos relevar una vez más, señora presidenta, es que no es inocuo ningún cambio a la normativa de copropiedad inmobiliaria porque impacta directamente en la ejecución de un proyecto, de un programa habitacional que es clave dentro de la política. Siguiente, Carlos, por favor. Ahora bien, dentro también aquí hay otro punto que es necesario relevar. En el programa del Decreto 19, la banca cumple un rol esencial. Y cumple un rol esencial en 2 aspectos. En un primer momento, al otorgar los créditos y entregar el financiamiento necesario para la construcción del proyecto. Estos proyectos no se financian, a diferencia del Decreto 49, del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, que se financia con un subsidio y el ahorro de las personas, digamos. Este proyecto no se financia así. La construcción de los proyectos, entonces, debe recurrir, y así lo hace, al financiamiento bancario. Y ese financiamiento bancario significa una hipoteca, constituir una hipoteca, es un crédito hipotecario, por lo tanto hay una hipoteca y una provisión de gravar y enajenar que se constituye sobre el terreno y esa hipoteca se va a ir alzando a medida que luego se vayan a ir vendiendo las distintas unidades de los compradores. Ese es un primer momento en que la banca, interviene, la banca y las instituciones financieras. Un segundo punto que es tanto más esencial, tiene que ver con el rol que cumple la banca y las instituciones financieras en el otorgamiento del crédito hipotecario. Piensen ustedes que en un proyecto de Decreto 19 puede estar hasta un 75% autoriza el reglamento para destinar unidades a compradores de segmentos medios y emergentes. Uno puede moverse en un rango de los vulnerables de
25 hasta un 40% por regla general, pero puedes llegar hasta un 75%. Es decir, la gran mayoría de los compradores van a ser personas de segmentos medios y segmentos emergentes. ¿Y eso qué significa? Que para completar el financiamiento necesario para la compra de su vivienda, van a tener que recurrir no solamente al ahorro que hayan enterado, al subsidio habitacional que se les otorgue, sino que también un crédito hipotecario. Como es lógico, ese crédito hipotecario que va a otorgar el banco o la financiera también requiere de una garantía. Y esa es la garantía hipotecaria, cada persona y todos lo vivimos, es una realidad de nuestro país, todos pagamos, o la gran mayoría paga sus dividendos. Y se pone a pagar los dividendos con cargo al crédito hipotecario que se le otorgó en virtud de la garantía que se le ha entregado. Ese es el contexto entonces en que tenemos que nosotros les venimos a contar para poder entender algunos de los efectos que nosotros vemos en este proyecto de ley. Que repetimos, creemos que tiene aspectos positivos, creemos que vienen a reforzar ciertas normas de la administración de los condominios, pero que creemos que aquí hay efectos no deseados que puede ser el momento que ustedes los puedan considerar para su revisión y análisis. Siguiente, por favor. Como aspectos positivos, Presidenta, nosotros destacamos básicamente tres que tienen que ver con la profesionalización del rol de los administradores, que se busca la mayor profesionalización del rol de los administradores, que también se busca una mayor transparencia en la gestión de la administración de los condominios, también nosotros lo relevamos y lo destacamos, y la fiscalización también al establecer sistemas de rendición de cuentas. Sobre esto no nos queremos extender porque para eso también están los representantes del Colegio de Administradores de Condominios, simplemente decir que es una norma que valoramos a pesar de que tenemos observaciones ya sea en cuanto a establecimiento de las sanciones. Creemos que establecer un interés por mora simplemente ajustado al IPC para las causas del incumplimiento de obligaciones económicas de un copropietario con su condominio, con su comunidad, debería venir más reforzado. Una norma del IPC simplemente está actualizando una multa a valor actual, cuando en realidad creemos que podría perfectamente, en aras de lo que aquí este proyecto pretende, que es reforzar la vida en comunidad, reforzar a la copropiedad, reforzar a las comunidades de copropietarios, debería considerarse una sanción a nuestro juicio mayor. Sobre eso sin duda se va a extender más el colegio. Un segundo punto, en cuanto a la conformación de los comités de administración, también creemos que es relevante que además de las inhabilidades o prohibiciones de integrar comité de administración que contempla el proyecto de ley, también es importante en ese mismo espíritu de querer que en el comité de administración intervengan buenos vecinos, los vecinos cumplidores, los copropietarios cumplidores. Se debería considerar tal vez una mayor inhabilidad, considerando también aquel como inhábil para integrar el comité de administración aquellos copropietarios que tengan incumplimiento de obligaciones económicas o que hayan incurrido en sanciones o faltas que hayan sido así debidamente castigadas, por así decirlo, por la comunidad a través de sus órganos respectivos, comité de administración, en incumplimiento de los reglamentos de copropiedad que rigen a las comunidades. Entonces, también un mal vecino, y esto también yo creo que muchas en la experiencia personal se da, malos vecinos, malos copropietarios pueden también complicar mucho la vida en comunidad. Entonces, la idea es, también creemos relevar una posibilidad que ustedes consideren de ampliar el espectro de inhabilidades para un comité de administración. Y finalmente el tema de las rendiciones de cuentas también es relevante, creemos que es importante una mayor precisión, pero sobre eso vamos a dejarle la palabra a los representantes del Colegio de Administradores de Condominio. Nosotros nos queremos centrar, Presidenta, en tres ejes que ya nos anunció nuestro vicepresidente nacional. El primero, un riesgo financiero real que percibimos con respecto al establecimiento en esta propuesta artículo 67 bis del proyecto, que establece una hipoteca general sobre las unidades del condominio para garantizar obligaciones económicas. Esa propuesta a nosotros nos preocupa profundamente porque, como les explicamos al principio, va en directa colisión con el sistema de funcionamiento y de financiamiento del decreto 19. Es decir, al considerar una hipoteca general sobre unidades del condominio, lo que estamos diciendo es que va a haber una hipoteca a favor de la comunidad sobre los departamentos. Cada uno de los compradores de los departamentos, no solo de los proyectos de viviendas del decreto 19, sino de viviendas sociales también del decreto 49, es decir, de vulnerables, cada uno de esos departamentos quedaría con una hipoteca que gravaría y que garantizaría una obligación económica.
Entendemos nosotros que el punto creemos que el punto que busca este proyecto de ley tiene que ver con robustecer robustecer los comités, dotarlos de herramientas, que les permita acceder a recursos económicos, que les permita administrar su patrimonio, que les permita en definitiva hacer una gestión más profesional, más seria y más robusta. Pero el establecimiento de una hipoteca de esa manera simplemente hace enviarle el financiamiento bancario por la simple razón de que ningún banco otorga ni va a otorgar un crédito hipotecario o para la construcción de un proyecto, ni para un crédito hipotecario para un comprador de vivienda, habiendo una hipoteca o ya existente o quedando grabada con una segunda hipoteca. De la esencia del funcionamiento bancario tiene que ver con el otorgamiento del crédito hipotecario. Entonces, nosotros pensamos que en ese sentido, Presidenta, esta norma debería ser revisada porque entendiendo que lo que se quiere apuntar, insistimos, que es que la gestión del patrimonio ¿cómo se llama? El contar con un patrimonio que pueda la comunidad administrarlo, digamos, de una manera seria, profesional y tranquila. Esto, sin embargo, produce un efecto no deseado, en primer lugar, en el decreto 19. O sea, de verdad, ningún banco lo va a otorgar, creemos que no es necesario, por lo tanto, considerar o bien hacer una distinción. Pero en la política habitacional, como le hemos dicho, este programa descansa en el financiamiento, en el otorgamiento del crédito hipotecario como una herramienta esencial. Dicho eso, eso sería dos cosas más para terminar, solamente breve. En cuanto a los estacionamientos, la rigidez del 1 a 1, que ya existe hoy día en la norma, nosotros como Cámara Chilena de la Construcción también la hemos observado, porque nos parece que es una norma que rigidiza, le agrega un costo adicional a los proyectos, un costo innecesario simplemente por el hecho de ser un proyecto en que compran beneficiarios de subsidio habitacional. Entendemos que no hay una justificación técnica para que haya un 1 a 1, para establecer esta norma del 1 a 1, sino que solamente es por el hecho de pertenecer a beneficiarios de subsidio. Esta norma del 1 a 1, Presidenta, encarece los proyectos, lo tenemos estudiado en 20 PUF metro cuadrado por el costo de un estacionamiento subterráneo, hace inviable proyectos cercanos a vías estructurantes, a vías a metro, a vías de locomoción colectiva, servicios públicos, lo hace inviable porque aumenta los costos, porque repito, el subsidio tiene un monto tope, un valor tope de precio de venta. Entonces, además, esta obligación del 1 a 1 contradice también lo que es la política habitacional del Estado. Nosotros acá tenemos la última resolución del llamado del año pasado del Ministerio de Vivienda, pero que es consistente, en que establece precios topes máximos de estacionamiento, establece que a los vulnerables no se les puede cobrar, digamos, se les tienen que incluir dentro del precio, se establecen precios máximos a los estacionamientos, a los segmentos medio vulnerables, y además de eso, especialmente lo más importante es que el Ministerio de Vivienda establece expresamente que no se puede obligar a un comprador de un departamento a comprar un de bodega o a comprar un estacionamiento. O sea, la regla del 1 a 1 que aquí se pretende, digamos, reforzar, no tiene correlato con la política habitacional. Entonces creemos, Presidenta, que ese también es un elemento que debe considerarse. Y finalmente, en cuanto a los locales comerciales, la intransferibilidad y la inembargabilidad, que también lo entendemos en el espíritu de dotar de patrimonio, de dotar de elementos robustos de gestión para las comunidades, genera también problemas desde un punto de vista de la misma gestión. Si es inembargable, si es intransferible, bueno, ¿por qué limitar a una comunidad solamente por haber utilizado un subsidio habitacional, limitarla su derecho de poder administrar libremente sus bienes? A lo mejor el día de mañana, si es inembargable, lo dejan fuera del comercio. Si es intransferible, a lo mejor en un tiempo más, en años más, no van a poder transferirlo, quisieran transferirlo, quisieran enajenarlo a favor de mejoras en sus condominios. Ese tema nosotros pensamos que, sin embargo, que podría resolverse a través de asambleas extraordinarias con quórum de mayoría reforzada transcurridos unos determinados años, justamente para al revés, no petrificar en manos de un condominio la gestión de locales comerciales que por esencia son dinámicos, son movibles y por lo tanto creemos que podría ser considerado. Pero lo más importante, eso lo hemos conversado con la Secretaría Ejecutiva de Condominios, a quien saludo también, Presidenta, y con el Ministerio de Vivienda, con la División de Política Habitacional y la División Jurídica, tiene que ver con la claridad que nosotros necesitamos en la definición de la forma de entregar los locales comerciales. Hoy día eso no está, lo que la política habitacional establece es que se deben entregar los locales comerciales, a lo menos un local comercial en dominio a la comunidad, pero no nos dice cómo.
Y eso ha generado una multiplicidad de razonamientos, alternativas, que nosotros que nos generan problemas, porque si es una compra-venta, hay que pagar, requiere el pago de un impuesto. Es una compra-venta, hay un precio que tiene que pagar la comunidad y un impuesto que se tiene que pagar. En el caso que sean enajenables. Si es una donación, hay que pasar por todo un tránsito de una autorización judicial, que es el trámite llamado insinuación, y luego de la insinuación hay que pagar un impuesto, y luego del impuesto recién se puede venir a donar. Por último, si es una unidad, si en vez de definirlo como enajenable es bien común, el problema que tienen ahí es que cuesta, es la dificultad para obtener patente comercial, porque son bienes comunes, no son bienes enajenables, no tienen rol. Y eso también choca con la posibilidad de la gestión. Nosotros lo que planteamos, presidente, que esta puede ser una oportunidad en considerar el proyecto de ley, que se establezca tal como lo establece la Ley sobre Integración Social y Territorial y tal como lo establece la Ley de Juntas de Vecinos, la posibilidad de una donación exenta de trámite de insinuación y exenta del pago de impuestos. Eso hoy día lo establece la Ley de Integración Social cuando se quieran desarrollar proyectos en terrenos que sean donados a los serbios o grupos de trabajadores organizados en sindicatos o en asociaciones gremiales, o también a juntas de vecinos, organizaciones comunitarias. Cuando se dona, esa donación produce un efecto inmediato, queda en manos del donatario, en este caso sería la comunidad, pero con la ventaja de que se eleva digamos, se exime del trámite de la insinuación y del pago de un impuesto a la donación, presidente. Creemos que es un tema que para nosotros más relevante que la inembargabilidad y la intransferibilidad. Para nuestro sector, lo más relevante es que se defina claramente cuál es el mecanismo de entrega en dominio de los locales comerciales. En resumen, y gracias por el tiempo, si lo queremos resumir, tenemos tres problemas, que es la hipoteca general sobre las unidades, ya lo está dicho, esto afecta directamente, colisiona con el financiamiento bancario, con las garantías hipotecarias que se deben dar tanto para la ejecución del proyecto, como más especialmente para las familias. Consideren ustedes además que se hipoteca, en el caso de los proyectos del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, es decir, de los comités de vivienda, de las viviendas sin deuda, ese departamento también quedaría hipotecado. Entonces la pregunta después, si es hipotecado, ¿cuál va a ser la acción? ¿Cuál es el efecto de tener una hipoteca? ¿Van a ejecutar esa hipoteca por una obligación económica contra la comunidad? ¿Se va a rematar ese departamento? Entonces, el efecto, entendemos que el efecto que se busca es la protección, pero creemos que la hipoteca general es algo que colisiona directamente con la política habitacional, con la ejecución del programa del decreto 19 y el de 49 también. Por lo mismo, creemos que es importante revisarlo y que nuestra propuesta simplemente es que el 67 bis en esa parte no se considere. Con respecto a las normas de estacionamiento, la norma del 1.1 ya lo hemos explicado. Nosotros creemos que el instrumento de planificación territorial es el crítico. Piensen ustedes que es el clave para aplicarlo. Si tuviéramos hoy día las normas, es curioso, porque esta norma no se aplica. Si estamos en Viña del Mar es 1.3, 1.2, por ejemplo. Entonces, los instrumentos de planificación territorial, que es la norma que todos seguían, son aquellas nos dan a los desarrolladores una mayor flexibilidad atendida que reconoce la realidad de cada comuna. Entonces se produce el contrasentido de que un proyecto, simplemente porque un comprador es un beneficiario subsidio, tiene una exigencia mayor de estacionamientos que la que tenga un proyecto privado que se acoja a las normas del instrumento de planificación territorial. Como impactan los costos, nosotros estamos advirtiendo que queremos lo importante acá, el foco tiene que ser construir esos recursos que se destinen a construir más viviendas o viviendas de mejor calidad, no ocupar terreno en estacionamiento, porque repetimos, para eso nos haría viable una serie de iniciativas que nosotros trabajamos cerca de estaciones a un metro, en región metropolitana tenemos 1.521 viviendas que podríamos desarrollar, pero que no se podrían en aledañas a estaciones de metro, pero que no se pueden desarrollar por costo. Entonces, el 1 a 1, entendiéndolo, no es algo que afecta que sea consonante con la realidad de los proyectos, con los instrumentos de planificación, que es lo que nosotros pensamos que debe tener. Y finalmente, los locales comerciales, lo inembargable, presidente, ya lo dijimos, para nosotros es lo relevante más allá de lo inembargable e intransferible, que creemos que afectaría a la gestión en el futuro de los condominios. Lo relevante tiene que ver con la definición, aprovechar esta oportunidad para poder definir bien la forma en que los locales comerciales se van a transferir. Muchísimas gracias por su tiempo. Ha quedado claro su exposición. Posteriormente van a haber consultas, así que ahora le voy a dar la palabra a los que representan el Colegio de Administradores y Edificios y Condominio. También le vamos a pedir que sean breves, como lo fue don Andrés, un poquito se anduvo extendiendo, así que más breve de lo que posteriormente, para que... ¿Alguna sugerencia, diputado?
Presidenta, muchas gracias. Saludarla y por su intermedio a mis colegas, a los funcionarios y también a nuestros invitados. Solamente una moción de orden, Presidenta, si usted lo estima. Yo preferiría que pudiéramos hacer las consultas ahora a quien intervino recién y después el resto, porque si no, en realidad vamos a escuchar la nueva exposición y vamos a tener una confusión. Sí, sí, el mismo. Están exponiendo del mismo tema. Pero es que lo ven de distintas carteras, Presidenta. Eso nomás. Distintas opiniones, o sea, sería importante que lo escuchemos porque después O sea, se va a entender. yo creo que hay que escucharlo Sí, de todas maneras, pero por pensaba que favor. por moción de orden, porque después vamos a tener que preguntarle a ellos. Ya, ok, pero Sí, es están mi opinión. anotando ustedes, así que yo veo a la diputada Marcela Rafael anotando, así que va a haber hartas preguntas. Ofrezco la palabra a don Juan Carlos Latorre. Gracias, Presidenta. Gracias, honorables diputados y diputadas. Voy a ser rápido y voy a ser coloquial. Soy administrador hace 40 años. Cada vez que aparece un proyecto de ley, cada vez que hay esto, parece que es la reacción a una mala praxis que se ha ejecutado por parte de los administradores. Y los proyectos se hacen y se trazan para establecer mecanismos que teóricamente protejan, pero no creo que estemos atendiendo exactamente a la raíz del problema, que esa mala praxis, ¿de dónde viene? Hay, gracias al registro que se ha creado en virtud de la ley 21.442, hoy aparecen 6.900 administradores, de los cuales hay un porcentaje importante que es a título oneroso. ¿Qué significa eso? Son administradores que cobran por su servicio. Curiosamente, la otra parte también es a título oneroso, pero ¿quién es? Es el administrador que nosotros reconocemos como la persona de ocasión. ¿Quién es este administrador de ocasión? Este que es copropietario, que se ofrece para prestar el servicio de administración sin saberlo, sin conocerlo. Además de otros que lo hacen a título gratuito, que por normativa no deben acreditar ningún conocimiento para hacerlo. Les confieso que esta es una labor que exige una cantidad de artes descomunales. Aquí hay que saber un poco de construcción, de contabilidad, psicología, etcétera, materia seguro. Y prestar el servicio de administración, estos administradores de ocasión son francamente el origen de prácticamente la totalidad de los problemas y reclamos que hemos tenido en contra de la administración y proyectos de ley. Yo participé y presenté proyectos antes de la 6.071 para la modificación de aquel entonces, que concluyó en la 19.537, ley de copropiedad anterior, que básicamente fue una sobrereacción a darle el poder a los copropietarios. Otros que son paquetes de los desordenados y que ayudan a complementar esta mala praxis que existe. ¿Por qué? Porque la copropiedad y el copropietario no tiene absolutamente ningún contrapeso. Se hace en las comunidades lo que el copropietario quiere. Yo administro más de 100 comunidades hace 40 años, aquí en Chile y en un montón de países de Latinoamérica. He visto esto cientos de veces. Presido este colegio hace mucho tiempo y lo he visto en terreno. Entonces hoy veo que aparece una ley, o un proyecto más bien, que dice, bueno, vamos a tener que restringir ciertas características. Entonces yo digo, cuidado, atendamos otras cosas. Y quiero permitirme observar ciertas cosas que me parecen fundamentales y pequeñas y que no son importantes. Señala allí que el proyecto, evidentemente, la mora o el simple retardo, se tendría que recargar con el máximo del alza del costo de la vida. Al día siguiente que una persona es morosa, al día siguiente ya empieza a usar los fondos de los demás copropietarios del edificio. Al día siguiente. A fin de mes, cuando se le ejerce la próxima cobranza, porque los gastos comunes son de plazo vencido, ¿cierto? Ya ese dinero se ha devaluado por el costo de la vida. Por lo tanto, reajustarlo es un sinsentido. Es sencillamente permitir que no paguen. Lo que sugerimos es que siempre toda deuda debe ser reajustada a su valor presente y sobre ella deben efectuarse los recargos que a este momento señala la ley. En segundo lugar, el comité de administración en algún momento se plantea como que no pueden integrarlo personas de notoria mala conducta o algunos deudores de pensión, alimentos, etcétera. Pero créanme que sería absolutamente imprescindible integrar la restricción a integrar el comité de administración a aquellos que han tenido una notoria mala conducta, malos vecinos, porque a esa persona le voy a decir cuál es la acción, que inmediatamente cuando se le apremia
reacciona en contra del administrador. Esa es la reacción inmediata. Yo a un moroso le cobro, inmediatamente se va a poner al día, se va a dirigir como comité de administración y lo primero que va a hacer, prescindir de los servicios del administrador, que no tiene absolutamente ningún elemento para defenderse frente a este tipo, porque el copropietario, con esta sobreprotección que le estamos dando, sencillamente no tiene ningún contrapeso. Bueno sería que los administradores tuvieran que operar sobre la base de un contrato, no tácito como solamente el acta de la asamblea copropietaria, de copropietarios. De la rendición de cuentas es que no existe nadie en Chile que no haga y opere por rendición de cuentas. La palabra el gasto común es la rendición de los gastos que yo efectué y se los repartí a los copropietarios. Eso es una rendición de cuentas. ¿Lo vamos a sancionar al administrador si no hace la rendición de cuentas? Momento, especifique en qué consiste esta rendición de cuentas, porque si esta rendición de cuentas se trata de que yo presente como una sociedad anónima un estado de situación con balance, con conciliaciones y toda esa información, no hay sistema que permita efectuar ese tipo de trabajo. No tendría capacidad ningún administrador y veríamos una falencia mucho más grande. Todos los administradores y todos que se precien de tal, porque aquel que no lo haga hoy sencillamente está en el metaverso, no está aquí. Todo administrador que procese y liquide gastos hace una rendición de cuenta. Y hoy el 99% de las copropiedades que vemos en Chile operan con los sistemas de las plataformas que están disponibles en el mercado. Y esas plataformas tal vez sería interesante para definir y precisar cuál sería la rendición de cuentas, que esas plataformas homologaran un formato de rendición. Eso sería sumamente conveniente, porque a la práctica el copropietario podría recibirse un tipo de rendición estándar. Pero exigir una rendición de cuentas y si no lo hace, sancionarlo, sin precisar de qué es esa rendición de cuentas, que por lo demás todos lo hacen y que por lo demás está previsto en la ley 21.442 y que además es supervisada por el comité de administración y tiene una serie de detalles, creo que no tiene un sentido preciso. Por último, yo quiero decir que la problemática general que nosotros vemos aquí es un problema básicamente de capacitación y obligación de que todos los actores de la copropiedad en Chile que hacen el rol de administrador, sea de ocasión o no, debieran tener un paquete de exigencias estrictamente más poderoso. Hay que capacitar, hay que facilitar la educación en este sentido, más que sancionar. El problema está allí. Son esos administradores los que están fallando, no los profesionales. No son esos, los que llevan administraciones más de muchos años, más de dos, cualquiera que lleve más de 2 administraciones, 2 comunidades, ya es un administrador profesional. El resto son personas que administran su edificio y ahí siempre yerran. En definitiva, suscribir todo lo que ha señalado la Cámara, que tuvimos la Cámara Chilena de Construcción, que tuvimos la opción, recién la posibilidad de escucharlo y además estuvimos en reunión conversando al respecto, suscribimos todo lo que ellos mencionaban, nos adherimos a lo que ellos señalan y respecto de esto quise ser muy breve, muy directo y compartir con ustedes una experiencia real, no sobre reaccionar con proyectos de ley con sanciones cuando en realidad el origen del problema está en otro lado. Definitivamente, y me acompaña acá, quiero presentarlo y disculpa, Marco Antonio no lo hice, Marco Antonio Sepúlveda, que es el abogado asesor del colegio, que tal vez quisieras precisar algunos de los alcances de lo que yo mencioné, pero yo sencillamente, perdone lo coloquial, es a lo que me dedico. Muchas gracias, Presidenta. Don Marco, muy breve, le ofrezco la palabra. Ok, Brevísimo. bien, muchas gracias. También voy a tratar de ser mucho más breve, pero bastante más aburrido porque me quiero referir a algunos aspectos técnicos de esta ley. Obviamente, por su intermedio, señora Presidenta, saludo a usted y a todos los integrantes de esta comisión. En primer lugar, un tema que no se ha tocado en el día de hoy es el tema que yo al menos sí saludo y me alegra que se establezca el carácter de persona jurídica, pero sí con una aclaración. Los condominios no son los que tienen personas jurídicas porque personalidad jurídica. Las cosas no tienen personalidad jurídica, sino que es la agrupación de copropietarios. Por eso que el Código Civil de la Nación Argentina justamente confiere personalidad jurídica al consorcio de copropietarios como ellos mencionan. Pero me parece bastante bien. De hecho, recientemente hay un fallo de la Corte Suprema de diciembre que justamente le niega un ítem bastante importante, indemnizatorio, en un juicio contra una inmobiliaria por ley de calidad de la construcción, justamente porque la Corte Suprema llegó a la conclusión
yo no opino igual que la Corte, pero bueno, la Corte es más importante que yo en esto, donde niega entonces este ítem por carecer de personalidad jurídica la copropiedad inmobiliaria en términos generales. La misma norma también donde se sostiene la calidad de persona jurídica, a continuación hace una enumeración de una suerte de facultades. Yo siempre estimo que desde un punto de vista técnico legislativa eso es extraordinariamente peligroso porque inmediatamente le interpreta lo que se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con lo que no está mencionado? Me parece que es más que suficiente a la luz del artículo 545 del Código Civil, que define lo que es la persona jurídica, bueno, para, en consecuencia, aplicar las normas del derecho común, porque la calidad de persona jurídica no la regula la ley de copropiedad inmobiliaria, sino justamente el libro primero del Código Civil. Eso sería lo primero. Coincido plenamente en que, en realidad, reducir exclusivamente el cobro por moratorio, ¿no? Por gastos comunes, a lo que es el reajuste, la verdad que esto es lo mismo que decirle a las personas que pague cuando quiera, porque en definitiva no pasa nada. Y evidentemente todos sabemos que también existe el concepto de interés moratorio, interés penal. Además que reajustabilidad no es lo mismo que tasa de interés, son dos conceptos extraordinariamente distintos. En cuanto a la cuenta mensual del administrador, bueno, coincido plenamente con lo que ha hecho el presidente del Colegio de Gestión de Investigación Inmobiliaria de Chile, porque en realidad eso está extraordinariamente reglamentado hoy día en la ley 21.442, es decir, cómo tiene que ser la rendición mensual, la rendición frente a la Asamblea. Quizá el problema que tiene la ley hoy día es otro, es que no existe una instancia producto de una deficiente técnica legislativa de la ley 21.442, en donde el administrador puede rendir cuenta, porque ustedes saben que en la inmensa mayoría de la Asamblea de Copropietarios en Chile no se han podido celebrar las ordinarias porque no se reúne el quórum de constitución. Ese problema sí que es más grave, porque el administrador en consecuencia no tiene a quien rendirle cuenta, porque evidentemente no hay quórum para sesionar. Eso sí es grave, ¿no? A veces ni siquiera hay quórum para una consulta escrita. Respecto a la hipoteca general, que se ha hablado bastante, bueno, sí, efectivamente, desde un punto de vista técnico, jurídico, presenta a mi juicio varias deficiencias que son largas de enumerar acá. Quizá pensando en una suerte de privilegio que me imagino que se le quiere conferir a esta deuda por obligación económica, bueno, quizás yo llamaría a poner atención en lo que fue el proyecto original de la ley 21.442, me refiero al mensaje presidencial, donde al crédito por gastos comunes, hoy día sería obligación económica, que es un concepto más amplio, justamente se le confiere un crédito de primera categoría. El crédito por gastos comunes es de cuarta categoría, igual que en la ley 19.537, hoy día también en la 21.442, por lo tanto me parece que sería mucho más fácil entonces otorgarle un superprivilegio para efecto de que el día de mañana, en caso, no sé, de una ejecución o lo que sea, pueda tener preferencia para su pago. En el derecho comparado existe esa modalidad entre paréntesis. Entiendo que la hipoteca efectivamente incide en lo que es el financiamiento bancario, porque todos sabemos que por norma super, bueno, hoy día ya no super, sino CMF, ¿no es cierto?, los bancos no pueden ir precedidos o antecedidos de una hipoteca general. La hipoteca, el crédito hipotecario siempre tiene que ser específica. Eso es una cuestión archisabida, ¿no? Bueno, aquí también se hace mención a veces a asambleas de mayoría simple, otras de quórum reforzado. Bueno, yo en ese contexto sugeriría entonces que se modifiquen los artículos 14 y 15 de la ley 21.442, porque ahí es donde están justamente las materias de asamblea y cuáles son los quórums, y no tener desparramadas mayorías, ¿no?, en distintos artículos de la ley. O sea, más bien sería una moción de orden. Y finalmente, no sé si se me está escapando algo, pero estoy tratando de ser extraordinariamente rápido, ¿no, señora Presidente? Creo que también hay un error conceptual cuando se dice que el administrador aplique multas indebidas. La verdad que eso no es posible. O sea, el administrador, desde el punto de vista de la ley 21.442, él no aplica las multas, las aplica el comité de administración. En consecuencia, por pequeña que sea la multa que aplique un administrador, ese solo hecho ya es una falta gravísima, ¿se fija? Porque es el comité de administración, en la medida que estén aprobadas las multas en el reglamento de copropiedad, el que las aplica. Claro, el brazo ejecutor evidentemente es el administrador, por supuesto que sí, pero eso tiene que estar respaldado por un acuerdo comité. Ergo, el administrador nunca ha sido
al menos legalmente, el que aplica las multas. Bien, he tratado de ser lo más resumido posible, señora presidenta. Muchas gracias por su atención y la del resto de los integrantes. Muchas gracias. Ahora sí, ofrezco también la opinión que debiera otorgarnos el Ejecutivo, lo cual le solicitamos ser parte de esta sesión. Y queda abierta las preguntas para las diputadas y diputados. No, sí, ellos quedaron invitados para abordar este tema que es importante. Dice el diputado, también está de acuerdo que puedan opinar respecto a estos análisis que se hicieron con nuestros invitados. Bueno, buenas tardes, Presidenta. Por su intermedio, saludar a los presentes, diputados, y a los invitados también. Bueno, efectivamente, muchos de los temas que se han tocado acá y que los invitados han puesto en la discusión son cosas que hemos ido conversando y hemos ido mirando a través de esta administración y de la creación de la Secretaría Ejecutiva de Condominios, y quisiera partir con los últimos temas que hablan de la administración de los condominios para pasar a los temas ya más normativos, y que ahí también vamos a tener algún apoyo de Jorge particularmente. Lo primero es que efectivamente hoy día tenemos una situación compleja en la administración de los condominios, cuando hay una triada que debiera funcionar de manera virtuosa que muchas veces no lo hace, y que son las asambleas de copropietarios, el comité de administración y el administrador o administradora, que son aquellos que están encargados de velar por el buen funcionamiento, y cada uno con sus objetivos en particular. Ahí recogemos también la inquietud que se manifestaba respecto de particularmente los comités de administración, los copropietarios y residentes de los condominios, que muchas veces no tienen toda la información de la ley de copropiedad, y en ese sentido se producen estas dificultades de administrar, o la relación incluso con el propio administrador. En específico, desde el Ministerio de Vivienda, nosotros hemos estado llevando adelante una línea de trabajo permanente con las comunidades a través de talleres informativos. Incluso el día y durante el mes de enero estamos realizando una escuela específicamente para dirigentes de condominios de la copropiedad, y en ese sentido también estamos trabajando con las distintas divisiones del Ministerio para reforzar los planes de acompañamiento social, los planes de integración social, que son aquellas personas que aún no habitan en los condominios necesariamente, pero lo van a hacer en el futuro, porque ya lo veíamos y aquí se graficaba la extensión de la copropiedad a lo largo del país, cómo esto se sigue expandiendo y se transforma en una necesidad, y que incluso nosotros hemos hablado incluso de un problema público, la copropiedad, y cómo nos hacemos cargo desde las diferentes instituciones y la ciudadanía. Entonces, recoger ese, y comentar lo que hemos estado haciendo para abordarlo. Por otro lado, efectivamente, nosotros en el momento en que comentamos algunos de los puntos en la discusión en general, la de las multas también pedíamos mayor claridad respecto de qué tipo de multas, a qué se referían, y además, en ese sentido, las claridades van a ser fundamentales. Y por otro lado, las exigencias que se le pone tanto al comité de administración como a los administradores en torno a sus antecedentes, también es un avance sistemático, es algo que permanentemente sale en la discusión y en las conversaciones que tenemos, porque hay casos específicos donde efectivamente los copropietarios o el propio comité de administración ha ejercido algún nivel de violencia en su comunidad. Entonces, es una necesidad. Y para seguir profesionalizando el rol de la administración y que este registro de administradores siga siendo una herramienta importante y potente, el conocimiento que tengan los administradores también va a seguir siendo una exigencia permanente, porque la vida en copropiedad es dinámica, y en ese mismo sentido que la exigencia al ingreso, que hoy día ya tenemos más de 8.000 administradores inscritos a lo largo del país, sirva también para hacer estos filtros de una buena administración en específico.
creo que ahí abordé varias de las inquietudes y de lo que nos propusieron los invitados, pero también están los otros temas que tienen que ver con lo constructivo, lo normativo, y que ahí el tema de las hipotecas efectivamente es algo que hay que mirarlo con mayor profundidad. ¿Cuál es el fondo de todo esto? Tiene que ver con que comenzamos una discusión incluso de los locales comerciales, cómo se traspasaban los locales comerciales, cómo resguardábamos a la propia comunidad y a esta propiedad colectiva, entendiendo que la vida en comunidad y las responsabilidades que tienen los copropietarios no siempre son cumplidas al 100%. Y tenemos distintos problemas, tanto de los gastos comunes como la política pública hoy día además está abordando esta situación a partir de generar estos proyectos de integración, y hoy día ya no solo de integración social, también los condominios de vivienda social con equipamiento comercial específicamente, y que ha sido un nudo crítico, y eso lo hemos evidenciado con nuestros equipos en las diferentes regiones del país, donde el traspaso de estos locales comerciales ha sido complejo. Nosotros también hemos establecido una mesa de trabajo con el Servicio de Impuestos Internos. Hemos consultado también a la Asociación de Municipalidades y algunos municipios cómo resolver este traspaso que creemos que es importante. Una de las soluciones que nosotros veíamos es establecer una personalidad jurídica donde la comunidad pudiera tener este elemento legal que nos ayudaría y aportaría no solo a resolver el tema del traspaso de los locales comerciales y su administración y explotación, que incluso ahí tenemos algunas referencias que nos hizo el Servicio de Impuestos Internos de acotar para qué puede ser utilizado este local comercial, esta patente que se otorgaría. Pero en ese mismo orden es que la personalidad jurídica en sí nos ayudaría a destrabar otros problemas que hoy día tienen las comunidades, tanto para postular a proyectos, de la gobernación regional, municipal, etcétera, y trámites que en muchos espacios e instituciones no reconocen al comité de administración como una organización como tal, cuando la ley efectivamente lo dice, lo mandata y lo hace. Entonces, en ese sentido es que vemos que esto puede ser un aporte. Nos permite avanzar también en resolver ciertas situaciones que tienen que ver con lo constructivo, pero también con la vida cotidiana de las personas. Y respecto de los estacionamientos y esta cuota del 1 a 1, en la actualidad existe una excepción que permite a las direcciones de obra, y son 4 excepcionalidades que tienen que ver con el tamaño acotado del condominio, por otro lado que estén a 500 metros de un eje estructurante, la topografía del terreno, y una cuarta que se me olvidó, pero por aquí lo tengo, que estén relacionados a los terrenos o proyectos a monumentos nacionales. Entonces existe una excepcionalidad que de alguna forma no rigidiza tanto esta exigencia, que entendemos que además es una necesidad respecto del parque automotriz que hoy día tiene nuestro país, y particularmente en zonas, grandes y ciudades que están congestionadas. Efectivamente queremos que el uso del vehículo vaya quedándose más en la casa, pero hay ciertas condicionantes también que no permiten, y la gente utiliza su vehículo también para transportarse a su trabajo o, lo usa permanentemente y cotidianamente. No sé si Jorge quería agregar algunos temas más normativos. Señora Presidenta, muchas gracias, buenas tardes a todos. Solo para complementar lo que decía acá Doris, respecto de los estacionamientos, nosotros entendemos que la regla es una regla que está, y lo que se está agregando solamente es que la excepción no podría llegar a cero estacionamiento. Entonces, nos parece bien como ministerio la propuesta que está en el proyecto de ley, de que haya un tope a la mitad, que en el fondo sería un poco lo que estaba en la ley de copropiedad antigua, que era un estacionamiento por cada 2 viviendas. Entonces, en ese sentido nos parece que estaría bien.
Y no sé si puedo comentar de otras cosas del proyecto. Bueno, acá igual hay algo yo no sé si estoy entendiendo mal el proyecto de ley, pero hay un nuevo artículo 70 bis que se crea, y que entiendo que hay cosas que vienen o están también en el artículo 60. Entonces, como que para una cosa de concordancia, a lo mejor habría que modificar el 60 eliminando las partes que se sacan y se llevan al nuevo 70 bis. Y lo otro que también nos parece como adecuado, una modificación, es en el número 1 que se modifica de la letra A, que se modifica una redacción del inciso primero del artículo primero de la ley, que se cambia la redacción a, en vez de unidades en que se divide un inmueble, a unidades que conforman un inmueble. Nos parece bien esa modificación, pero para efectos de concordancia tal vez habría que ver una redacción similar cuando se habla de la definición de los condominios tipo B, porque también hace alguna referencia de que se entienden como divididos los predios en circunstancias que es un solo condominio con sirios. Y hemos tenido algunas discusiones ahí con Contraloría, y hay unos dictámenes que hemos tenido alguna dificultad porque se ha entendido que los deslindes de los condominios tipo B sería un deslinde como cualquier otro deslinde de otro predio, a partir de los cuales se aplicarían las normas urbanísticas, y eso también ha sido una complicación. Entonces, a lo mejor para efectos de concordancia habría que ver la modificación en la definición del condominio tipo B, que está, no me acuerdo bien, en el artículo primero o el segundo, ya no me acuerdo. Si me dan un segundo. Está en el primero, claro. Letra B, sí. Perdón, letra C, tipo de condominio, y la letra B, condominio tipo B. Perfecto, es que lo que pasa es que la modificación que se hace en el inciso primero del artículo primero de la ley, se elimina en el fondo esto de que las unidades se dividen en que se divide un inmueble. Entonces, para efectos de concordancia, a lo mejor habría que buscar una redacción similar para que se entienda que los condominios tipo B, a pesar de que generan sitios, no es que haya una división del suelo, que es una figura como medio extraña, no es propiamente una subdivisión de una propiedad. Eso, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Ofrezco la palabra al diputado Tomás Hirsch. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, saludar y agradecer a nuestros invitados. Yo no voy a responder todos los temas que han planteado, porque no es el objeto de esta sesión, sino que más bien escucharlos. Y yo quiero en eso ser muy claro. Lo hemos escuchado, hemos tomado nota, pero no corresponde, digamos, estar en diálogo en el que respondamos cada uno de los puntos, pero sí recoger y ver cómo podemos incorporar los elementos que han mencionado, o lo que la comisión evidentemente define al respecto. De todas maneras, hay algunos puntos sobre los que quería referirme, presidenta, de los que se han mencionado. No sé si voy a poder ir en orden o no, pero hay algunos de los puntos que me parecen importantes. Han mencionado como 3 temas centrales. El de los estacionamientos, se insistió mucho que el 1 a 1 genera todo tipo de dificultades, el problema del costo, los estacionamientos. Solo que el proyecto no dice eso. El proyecto dice 1 a 1 bajándolo hasta 0,5, tal como ahora se ha dicho. Es que no es lo mismo. Veo un gesto ahí, pero 1 no es lo mismo que 0,5. 0,5 es la mitad de 1. Por lo tanto, los costos que han mencionado, las cantidades que han mencionado, los espacios que han mencionado, corresponden cuando es 1 a 1. Cuando es 0,5 no. Y creo que es importante dejarlo consignado para la historia de la ley. Y además eso los asimila a lo que había en la ley, por lo tanto no hay ahí ninguna
gran innovación. Pero además quiero decir lo siguiente, el auto hoy día no es un lujo, y yo entiendo que alguien está cerca del metro y quizás muchos de nosotros también vivimos cerca del metro y tenemos auto. Y tenemos auto y lo utilizamos y tenemos donde estacionar. Hoy día el auto es para muchos un bien de trabajo, que lo utilizan. Si me lo permite, Presidenta, quiero traer a colación una anécdota, pero que da cuenta de esto. Cuando se construyó el acceso sur, que todos conocemos, la autopista, no contemplaba una salida a San Bernardo. Y la gente de San Bernardo pedía y rogaba que tuviera una salida al acceso sur a San Bernardo. La respuesta oficial que se le dio en ese momento es: no es necesario porque hay muy poca gente con auto en San Bernardo. Bueno, hasta el día de hoy están sufriendo las consecuencias cientos de miles de habitantes que no tienen cómo salir a San Bernardo, ¿no es cierto? Y ni tampoco a Pirque, y esa todavía no existe, en fin. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado cuando se dice, bueno, pero la gente que vive cerca del metro puede ir y volver. No, yo vivo cerca del metro y tengo auto, y seguramente varios de los que estamos acá también, y yo creo que hoy día es necesario el auto más allá de donde se viva, y es necesario tener donde dejarlo y no copar las calles aledañas, que hoy día genera un problema para todos nosotros, e incluso para las mismas inmobiliarias que se ven con dificultades ante esa situación. Entonces a mí me parece que la propuesta que está en el proyecto, que la hemos discutido y conversado, es flexible, y es flexible en un rango que me parece que corresponde con la realidad que hoy día se vive en nuestras ciudades. Respecto a la incorporación de quienes no pueden participar del comité de administración, se agrega la idea del buen vecino, digamos, el que no es buen vecino. Me parece interesante, solo que hay que definirlo un poco. Creo que sobre todo cuando se habla del que tiene deuda o el que incumplió los reglamentos, me parece interesante, creo que eso agrega, solo que hay que precisarlo de buen vecino, porque lamentablemente muchas veces sucede que el criterio de quién es buen y mal vecino está dado no por cuestiones objetivas, sino que justamente por situaciones que se producen en los condominios que nos ha tocado ver en conjunto. Nosotros hemos estado visitando algunos condominios y la verdad es que no todo es tan hermoso como se cuenta o como aparece en las mismas leyes o en las experiencias que aquí se cuentan. Hay situaciones que son tremendamente duras, difíciles, desagradables y dolorosas, en las cuales la definición de mal vecino tiene que ver por animadversiones que se producen. Entonces, me parece bien, pero habría que ver cómo precisar bien respecto de qué aspectos, ¿no? Respecto del tema de la hipoteca, me parece que hay un punto que habría que reflexionar. Yo creo que eso puede afectar más a los que son al DS-19, porque el DS-19 es el que tiene financiamiento de los bancos. Entonces ahí podríamos pensarlo en conjunto y tal vez buscar una fórmula en que quede para el DS-49, en fin, y no el DS-19. Yo creo que es un tema que se puede perfectamente conversar, porque la idea no es afectar efectivamente el proceso de desarrollo de lo que son las viviendas sociales. Entonces, un tema yo creo que es discutible. ¿Cómo está, diputado? Respecto de respecto a los locales comerciales, nosotros sí creemos que es importante que estos locales comerciales queden en una situación que les permita al condominio poder contar con ellos a todo evento, y que efectivamente por ahí se decía, bueno, y quizás lo quieren vender en algún futuro. Es que justamente lo que creemos que es importante cuidar este patrimonio, porque les permite efectivamente, en la medida que se administren adecuadamente, tener un ingreso que justamente puede contribuir, en la medida que está todo bien organizado y administrado, para un buen funcionamiento. Algunas de las reflexiones. Respecto a lo que nos decía, no recuerdo su nombre, pero el presidente del colegio, Juan Carlos, yo entiendo y lo felicito y lo admiro que defienda, pero a rajatabla, a los administradores. Pero la realidad que nosotros por lo menos vemos no siempre coincide con lo que usted nos ha descrito. Es decir, hemos visto situaciones de pésima administración, de venganza, de ataques personales, de animadversión, pero que pueden ser muy pocos, efectivamente. Yo jamás generalizaría esto, de ninguna manera.
y seguramente la inmensa mayoría, como todas las profesiones, cumple adecuadamente con lo que corresponde. Pero hay algunas situaciones que hemos visto en conjunto, en que hemos ido incluso con el alcalde de Santiago, con gente de distintos sectores políticos a verificar algunas situaciones que han sido francamente duras y han correspondido a administradores del primer tipo, no sé cómo lo definía, pero el que es profesional. No quiero ser casuístico tampoco, digamos, pero hay situaciones, entonces lo que buscamos acá es regular más que perseguir o algo por el estilo. Ahí está entonces también el tema de los malos vecinos. Respecto a la rendición de cuentas, de nuevo, claro, en el papel usted nos decía, todo fue muy tajante, es decir, 100% todos lo hacen. No, nosotros tenemos, no es así, el 99 será, pero no el 100. Es decir, sabemos de situaciones en las cuales no se hace esta rendición de cuentas, ni mucho menos de manera mensual, como dice el proyecto. De manera mensual se explicita eso. Respecto a la personalidad jurídica, está bien, propietario y no condominio, está bien, ahí hay que buscar la fórmula que corresponda de un punto de vista. Yo que soy uno de los autores del proyecto no soy abogado, entonces, pero está bien, habrá que buscar la fórmula correcta. Después, sobre el reajuste, nosotros lo que estábamos buscando es que no haya ninguna situación de abuso, pero también se puede buscar ahí un punto medio. Nosotros creemos que el interés máximo convencional hoy día es altísimo y en definitiva produce el efecto contrario. Yo también tengo casa en un condominio y muchas veces lo que hace es que la gente no lo pague, o sea, no lo puede pagar, porque en realidad se va multiplicando esto hasta niveles que lo hace impagable. Entonces creo que hay que buscar alguna fórmula. Entiendo que el simple reajuste puede ser un incentivo a no pagar, pero también el interés máximo convencional o algún otro puede generar algún efecto. Está bien, pero no quisiera entrar ahora por lo menos no por mi lado. Respecto de las concordancias, sí, me parece que es parte del proceso que tenemos que hacer entre el 70 y el 60. Efectivamente hay una cuestión de concordancia y también la hay respecto de los tipo B. Hay que ver el lenguaje para lograr la concordancia. Eso, bueno, tengo algunos otros aspectos, pero Presidenta, por ahora eso. En todo caso, por mi lado por lo menos agradezco. Sigo creyendo que esto es un proyecto que busca mejorar la calidad de vida de quienes viven en condominios, que es una cantidad importante hoy día de familias, sin buscar con esto afectar, perseguir, atacar de ninguna manera a los administradores, pero sí buscar un mejor trabajo entre estas distintas instancias que se mencionaba antes, la asamblea de propietarios, el comité de administración, el administrador y los vecinos en general, digamos. Yo creo que lo importante es lograr que sea un proyecto que permita efectivamente esa mejor relación. Respecto de las multas hacia el administrador, estamos hablando de multas que por infracciones que están en este caso ubicadas dentro de lo que llamamos gravísimas, es decir, injustificadas o desproporcionadas. Usted nos dice ahí, bueno, quien aplica la multa es el comité de administración, el comité. Sí, está bien, pero de nuevo estamos hablando que en la práctica suceden situaciones que nos parece que es adecuado regularlas y tenerlas bien claras y establecidas a nivel de la ley para que justamente no se produzca esta situación de administradores que saliéndose del marco de lo que corresponde terminan aplicando, porque también hay mucha, no sé la palabra es ignorancia, mucha falta de información muchas veces por los vecinos. No es atribuible a nadie, pero es una realidad que sucede y por lo tanto es bueno que también puedan estar adecuadamente resguardados bajo el imperio de la ley. Eso por ahora, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Ofrezco la palabra para consulta. Diputado Zafirio, le ofrezco la palabra. Voy a reconocer que dentro de estos casi 4 años que llevamos acá, me has interpretado el 100% en tu intervención, lo que por supuesto que cierto nos permite ganar tiempo también, pero nosotros de verdad, lejos de querer complicar lo que está funcionando bien, lo que queremos es mejorar lo que no está funcionando, ¿cierto?
Ese es el sentido de nuestro acá. Y por eso nos preocupamos, estudiamos esto y escuchamos, que es lo más importante, como Tomás decía hace un rato. Nos interesa mucho saber cuáles son los nudos críticos que ustedes ven para nosotros ver de qué manera poder cooperar y ¿cierto? Desenredándolo. Ese es el sentido de esto. Pero solo va a repetir a lo mejor un poco, porque Tomás lo dijo todo. Nunca nosotros hablamos del 1+1, por lo menos que yo me acuerde. Porque usted partió diciendo el 1+1, entonces nos ponemos a la defensiva al tiro. Nunca hablamos del 1+1 porque entendemos la situación. 0,5 puede ser, pero habrá que verlo. Sí, ustedes quisieran que dijéramos 0, pero ¿cierto? Uno podría preguntarse algunas cosas. Uno podría entender que el financiamiento no dé, ¿cierto? Porque los recursos son pocos. Pero usted dijo, a nadie se puede obligar a comprar un estacionamiento, ¿cierto? ¿Y qué pasaría si la persona sí quiere comprar un estacionamiento y no lo hay? Porque uno podría decir, tampoco pueden obligar a una persona a comprar un departamento que no tenga estacionamiento. Entonces, eso es relativo. Para mí es un tema de recursos seguramente, esos son los estudios que ustedes hacen, ¿cierto? Da o no da. Pero para mí es un tema bastante complejo porque también tiene que ver con todo el tema vial. La gente igual va a tener vehículos donde dejar los vehículos, lo que también va a producir todo un tema. Entonces, no es un tema así de... Hay que darle unas vueltas, como acá, hay que ver cómo resolverlo. Ese es el sentido nuestro. Aquí hay como dos temas, pues hay temas técnicos, ¿cierto? Y hay temas administrativos también. Esto también nace porque yo soy de la región de la Araucanía y allá se ha operado harto con el DS-19 y la gente está contenta, ¿cierto? Porque hay buenos edificios, buenos departamentos y también algunos regulares, pero hay algunos muy buenos y quedémonos con eso. Pero la gente llega con un tremendo entusiasmo a habitar esos departamentos, ¿cierto? Y si uno lo pone en el contexto, gente que pagaba un arriendo, pero no sé, 50.000 pesos, 100.000 pesos, y que pensó que en un momento se iba a sacar esa carga y llega a su departamento y tiene que pagar los gastos comunes. Entonces, yo he conversado con muchos y tienen mucha gente trabajando ahí también, porque hay yo no sé quién administra, ¿cierto? Y hay una persona, no sé si pertenece a su organización, no tengo idea, pero la cosa es que no funciona. Porque hay gente que no paga, como usted dice, otra gente que paga, entonces los que pagan están financiando a los otros, se produce todo un problema grande ahí. Pero no deja de ser un problema, ¿cierto? Que en un DS-19 vive una familia que gana el sueldo mínimo y tiene que pagar 80 a 100 mil pesos de ese sueldo en gastos comunes. Más la luz, más el agua, más todos esos cuentos. O sea, se gasta la mitad del sueldo mínimo en gastos, digamos, de ese tipo. ¿Sí? Entonces, hay algo también ahí que es complejo, que no sé cómo se puede resolver, pero la gente lo vive. Entonces, decir que el 100% de la gente lo hace, yo no me regaría nunca a decir eso, porque no es así. La persona que tiene al frente, que se supone que es el administrador, uno no sabe si es de los formales, no tiene idea. Pues hay una persona ahí que está a cargo, que a veces cumplen y otras veces que no cumplen. Y que las multas son gigantescas. Uno puede hay papeles de eso, hay cosas que uno ha visto. Solo eso por ahora, Presidenta, gracias. ¿Alguna diputado o diputado? Yo voy a emitir mi opinión. Yo creo que nos hemos encontrado en una situación que tiene que ver con una responsabilidad más bien del Estado. Cuando se dejan de construir vivienda y hoy día pasamos a construir edificios, condominios, departamentos, terminamos afectando a aquellas personas que lo que requerían era una vivienda. Y todos ellos que están en el tramo 40% tienen dificultades para pagar. Entonces nos pareció espectacular de llevarlo a condominio, llevarlo a estos edificios donde le hicimos compartir a los más pobres, a los menos y a los que ya están en calidad de emergente, y se nos generó este problema. Y el problema lo tenemos hoy día con la gente más vulnerable que tiene su pensión, que son adultos mayores y que no tienen los recursos para pagar los gastos comunes, porque a ellos se les cobra igual.
no es que estén eximidos. Entonces, ante esa política que queremos construir por la falta de suelo, nos fuimos avanzando hacia 10, 12 pisos, para los más pobres condominios de 5, para que no tengan que tener a los ascensores y no tengamos que tener a los conserjes, porque también ese otro gasto adicional. Y a los gobiernos ahora les pareció eso espectacular, pero resulta que hemos afectado una cantidad de familias más pobres que tienen que hacer lo que ustedes están diciendo, porque las empresas desarrolladoras mejor, pues menos suelo construyen más ganancias, en administrador más recursos para cobrar, y esa es una situación que no se ha debatido, pero la falta de suelo nos hizo llegar acá, y la falta de suelo ha sido también por las especulaciones permanentes que han tenido las empresas inmobiliarias. Entonces, desde mi punto de vista, el problema lo tenemos profundo, que no lo hemos analizado, porque estamos tratando de parchar una situación que con este proyecto trata de mejorar las condiciones de aquellas personas que están ahí. Y por otro lado tenemos la mirada de la Asociación Chilena de la Construcción, que ellos dicen, bueno, nosotros ante esta situación no nos parece. Por otro lado tenemos también a quienes representan a los administradores, pero no estábamos hablando de ese administrador con la gente pobre, estábamos viendo y conociendo la experiencia de administradores de edificios y condominios de otra historia ya de años, los que tenían capacidad de pago, los que podían hacerlo. Entonces, con ello, obviamente que su mirada de usted, esto tiene que evaluarse, como usted bien señalaba, el máximo costo de la vida, porque este gasto común, como ustedes decían, son de plazo definido y no nos va a esperar. Entonces, por lo tanto, pero estamos hablando para otro grupo, medio emergente, pero no estamos hablando para a estos que lo llevaron y que lo ofrecieron. Ustedes se van a ir a estar mejor acá porque salieron de un campamento y lo fuimos a dejar a un condominio, o lo dejamos en torres, y en esas torres su situación económica es complicada. Entonces, por eso cuando yo escucho también a la encargada nacional del ministerio, dice, tenemos mucho que capacitar. Yo, más que capacitar a los administradores, igual hay gente que no se conoce en su condición social, no se conoce de dónde ellos vienen, y es difícil esa adaptación. Y por eso es difícil generar a veces esta estructura que a ustedes les gustaría que estuvieran, que sería importante que tengan personalidad jurídica, seguramente la ley le podría hacer, porque los forzamos a mucho convivencia distinta a vivir en este espacio, y para eso se requiere mucho más que las capacitaciones, sino que de manera de cómo también aprendemos a convivir mejor, a ser mejores vecinos, pero para eso va a pasar una cantidad de tiempo, hay que desarrollar trabajos coordinados, hay que conocerse más, el Estado tiene que estar más presente, tiene que llegar a hacer esos acompañamientos, porque en eso entonces los señores de las empresas desarrolladoras ya no están aquí, se fueron a construir por otros lados y haciendo lo mismo. Entonces, por lo tanto, esa es la situación. Yo sé que para la Cámara de la Construcción es importante seguir avanzando en construir, ojalá al menor costo, y así para las empresas inmobiliarias, pero el que está pagando este costo difícil hoy día son las personas, y cuando nosotros decimos que ojalá para cada uno exista un estacionamiento, sería lo ideal, porque la gente pobre también tiene derecho a tener un estacionamiento, porque como bien señalaba el diputado Hirsch, es una herramienta hoy día de trabajo. El vehículo no es una situación de lujo, sino que muchos no trabajan a la vuelta de la esquina, trabajan muy lejos, y sobre todo los más pobres es donde más lejos van a trabajar. El que tiene un nivel económico y son ingenieros y todo, van a un centro de la ciudad, pero el resto tiene que ir más lejos. Entonces es una situación que yo creo que ha faltado el análisis más complejo, y lo que este proyecto pretende hacer en cierta manera es como regular algunas situaciones que parece que hoy día no han funcionado de lo mejor, pero esta podría ayudar o no ayudar. Por eso es importante la mirada también de ustedes y del Ejecutivo y de los parlamentarios que han traído esta realidad que es la que estamos viviendo. Así que les agradecemos a todos ustedes su opinión, su presentación. Si quieren nos pueden volver a enviar lo que pusieron a la Secretaría para que los equipos puedan de alguna manera también tomar nota de aquello y
e incorporar el debate que ustedes señalaron. Ofrezco la palabra, diputado. Presidenta. Ya. Presidenta. Muchas gracias por su intermedio, diputada Araya. Yo vengo a presentar del segundo punto de la tabla, un proyecto de ley que es muy simple, que me voy a demorar 10 minutos en presentar. Sí, por favor. Palabra, diputado. No, gracias, Presidenta. Referirme muy sucintamente a algunos de los aspectos. Lo primero, agradecer las observaciones que acá se realizan. Y obviamente es la tensión permanente entre cómo podemos optimizar el proceso de construcción, como el poder aproximarse al sueño de la casa propia, versus establecer ciertos estándares mínimos. Y obviamente eso genera una tensión. Me reía y que ahora todos defienden el sueño que se impulsó durante los 80 de que en todo lugar hubiese un auto. Lamentablemente se ponen todas las trabas posibles. En la comisión de al lado se ponen todas las trabas posibles para poder tener un auto. Entonces, es una cuestión como una disociación permanente en este edificio, de que entendemos que, sobre todo para personas de escasos recursos, en muchos casos el auto es una necesidad por el lugar en el que viven, por el lugar en el que tienen que ir a trabajar, por los horarios en los cuales se desempeñan, por la falta de acceso, de las dificultades de transporte público, etcétera, que lo comparto en ese diagnóstico, pero en otras instancias le ponemos muchas trabas precisamente a lo mismo y se representa como que el auto fuera un lujo. En ese sentido, creo que hay que hacerse cargo también de algunas consideraciones, la falta de suelo y Presidenta, yo ahí difiero un poco el análisis que usted realiza. Yo creo que el gran problema de la falta de suelo es precisamente el problema normativo y la sobrecarga de normas que muchas veces en este mismo edificio imponemos al sistema. O sea, es pensar en los humedales, es pensar en el Consejo de Monumentos, es pensar en toda esta preocupación, incluso a veces exacerbada del conservacionismo, que ha llevado a que muchos proyectos terminen privilegiando el conservar cosas del pasado, algunas cuyo valor patrimonial o histórico puede ser al menos cuestionable, versus la necesidad urgente de desarrollar un proyecto, por ejemplo, habitacional, o como también hospitales y otro tipo de infraestructuras tremendamente útil. Entonces, yo creo que ahí se tendría un cuidado en el fondo para responsabilizar a los privados, porque precisamente los privados funcionan afortunadamente de una forma bastante sencilla, que es con incentivos y desincentivos. Hay cosas bastante más sencillas de poder explicar de cómo funciona. Luego, aquí hay también otras consideraciones. También se hizo referencia al tema del aumento de los gastos comunes. Bueno, precisamente es acá donde aumentamos el precio de los gastos comunes. Con las 40 horas fue lo que hicimos, y varios integrantes de esta comisión votaron a favor de las 40 horas. Y eso aumentó el aumento de los gastos comunes, la falta de flexibilidad laboral, el sueldo mínimo, etcétera. O sea, hay varias razones que si uno va sumando pesito a pesito, van explicando el por qué aumentan los gastos comunes, más toda la serie de normativas que vamos incorporando, algunas muy necesarias, otras que pueden ser cuestionables, sobre estándares a la hora de normar, de regular, de controlar, de hasta señalizar un espacio común, y eso es plata que se va agregando al gasto permanente que tienen que desembolsar todos. Entonces, yo creo que ahí también tenemos que ser bien cuidadosos en lo que vamos aprobando. Y desde luego en este proyecto hay varias cosas que me parecen interesantes. Yo creo que es una discusión esta a propósito del estacionamiento, es una tensión permanente. En el caso del diputado Hirtz y mío, representamos comunas que tienen en el fondo una enorme cantidad de automóviles, donde también hay problemas de acceso, y uno puede pensar en la comuna de Peñalolén, en la comuna de La Reina, donde hay un déficit en el transporte público, y que muchos se ven obligados y para qué hablar de las comunas más lejanas, cuando alguien en Puente Alto tiene que trabajar, vive y tiene que trabajar en Quilicura, y tiene que salir a las 6 de la mañana o volver a las 11 de la noche. Bueno, yo creo que uno no solo puede pensar que uno, porque tiene las posibilidades económicas, puede permitirse restringirle al resto el poder utilizar otro medio de transporte que no sea el público. Bueno, dicho eso, aquí hay varias consideraciones que en este proyecto de ley no comparto. Me parece poco entendible que entre las restricciones, por ejemplo, para los administradores, se incorpore una prohibición para aquellos que están en el registro de deudores de alimentos. ¿Y por qué lo digo? Porque lamentablemente, como bien dice el dicho, a veces los cuidados del sacristán terminan por matar al señor cura. Entonces, en esta lógica de que la gente pague, terminamos amarrando de manos a quienes
impidiendo que tengan fuentes de ingresos para que puedan pagar. Entonces son cosas que esto lo hemos discutido incluso en otras sanciones y llega un punto donde aquel que cae en el sistema no va a poder salir nunca y el más perjudicado termina siendo precisamente aquellos que en la declaración buscamos proteger. Entonces, ojo con este tipo de prohibiciones, porque al final del día uno dice, oye, ¿cuál es la restricción? Si hay formas de poder exigir el pago, que pueda ejercer esta función, en qué colisiona. Hay cosas que me parecen incluso constitucionales, como es una sanción a aquel que no está aún condenado por la justicia para poder ejercer una función. Eso me parece directamente inconstitucional, porque ya se le está sancionando sin haber sido condenado. Entonces yo creo que hay varias cosas que se pueden mejorar. He presentado también algunas indicaciones al proyecto y recojo sí la buena disposición del mismo, pero yo creo que va a haber que profundizar mucho más en cómo lograr que esto responda precisamente al objetivo declarado y no termine siendo contraproducente. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Para terminar de abordar este proyecto, los plazos de indicaciones, ¿cuáles serían los sugeribles para el mocionante? ¿1 o 2 semanas? Claro, podría ser una semana, porque en realidad para alcanzar parte del poder empezar a votar a discutirlo, ¿no? Ya, ¿1 semana? ¿Cuánto sería eso, señorita Claudia? Buscamos... El próximo martes 13 es el plazo fatal. ¿Le parece martes 13 para las indicaciones? ¿Qué fecha? Martes 13, qué buena fecha. ¿Martes 13? ¿Sí? Martes 13. Ya, martes 13 de enero, para tener comparado. Y el acuerdo es que iniciemos las votaciones entonces el día miércoles 14. Ya. Sí, ofrezco la palabra. Pasamos al siguiente proyecto, iniciar la discusión del proyecto originado en moción que modifica la ley 21442, que aprueba la nueva ley de copropiedad inmobiliaria a fin de facultar a los administradores de condominio para emitir certificados de residencia correspondiente al boletín número 17737-14. Asiste el honorable diputado Tomás Lago Marcino para referirse a los alcances y contenido del proyecto, y el presidente de la Asociación Unión de Condominios Sociales de Viña del Mar, señor Iván Mardones González. ¿Le acompañan más, don Iván, o viene solo? Pasen, ya. Ofrezco la palabra entonces al honorable diputado Tomás Lago Marcino. Bueno, primero que todo, muchas gracias a usted, presidenta, por colocar este proyecto de ley en tabla de esta comisión que usted preside, y también por su intermedio saludar a todos los honorables diputados que nos acompañan y a los invitados, por supuesto, todos por su intermedio. Efectivamente, este es un proyecto de ley que a mi juicio es bastante simple, pero no por eso menos efectivo e importante, y que a la vez es mucho menos ideológico que el proyecto de ley anterior que estaba en tabla y que también busca perfeccionar parte de nuestro ordenamiento territorial en materia de condominio, de copropiedad. Todos sabemos que nuestras ciudades han ido evolucionando y que también los actores territoriales que están en las comunidades y los territorios también han ido evolucionando. Antiguamente y anteriormente las juntas de vecinos tenían un rol muy importante que no han dejado de tener, pero que sí, y lamentablemente se ha ido debilitando con el correr del tiempo. Y una de las atribuciones que tienen las juntas de vecinos es la entrega de los certificados de residencia. Y para muchas personas es una dificultad muy complejo obtener un certificado de residencia. Primero que todo porque tienen que ubicar primero que todo porque tiene que existir una junta de vecinos. En segundo lugar, tiene que estar vigente la junta de vecinos y tener directiva. Y en tercer lugar, ubicar al presidente o al secretario, que se haga el tiempo, uno mismo tener el tiempo para obtener un documento que
es importante dentro de la institucionalidad, que es el certificado de residencia, que a todos los principios de año se pide para postular a becas, que se pide, por ejemplo, para inscribir a los hijos en los jardines infantiles de Junji u otro. Entonces es un documento que se utiliza habitualmente, pero que hoy día depende exclusivamente de una institución, que es las juntas de vecinos. Anteriormente también las Carabineros podía emitir el certificado de residencia, pero aquello se dejó de hacer, y por tanto el día de hoy lo único que lo emiten es la junta de vecinos, o uno puede hacerlo ante notario, que tiene un recargo adicional a lo que cobran habitualmente las juntas de vecinos, y que también tienes que ir a hacer la fila, tienes que ir a la notaría, y también llevar los mismos documentos con los que acreditaría eventualmente frente a la directiva de la junta de vecinos. Entonces el objetivo de este certificado y en esta evolución de la ciudad, en las cuales tenemos estas pequeñas ciudades, la ciudad dentro de la ciudad, que son los condominios, y que tiene un cuerpo que está avalado por nuestra institucionalidad, que es el Comité de Administración y sus administradores, darle la facultad de poder emitir los certificados de residencia, que es el objetivo y la idea matriz principal del proyecto, que es que el Comité de Administración pueda emitir un certificado de residencia con tal de tener una segunda actoría. De hecho, hoy por hoy hay unidades vecinales donde prácticamente el 100% de la unidad vecinal que abarca está constituida por condominios y pocas casas. Entonces, en esta evolución de la ciudad, los comités de administración tienen más preponderancia que antes, y por tanto no sería malo entregarle esta facultad para tener otro actor que pueda emitir estos certificados de residencia, y con ello destrabarlo dentro de ciertas directivas de junta de vecinos que tienen que emitir muchos certificados, o simplemente en aquello donde no está constituido, los integrantes de este comité, de esta copropiedad, puedan recibirlo de parte del comité de administración. Esta, si viene un proyecto de ley de mi autoría, uno no les obliga, quien nos acompaña aquí, que es la Unión Comunal de Condominios Sociales, con su presidente, don Iván Mardones, es una propuesta que nace desde la misma comunidad, desde la misma Unión de Condominios Sociales, y que materializamos en un proyecto de ley, en un articulado que modifica la ley número 21.442, de tal forma de establecer un nuevo numeral 14 en el inciso primero del artículo 20, pasando el actual número 14 a ser 15 y así sucesivamente, y que establece la facultad de estos comités de administración de emitir certificados de residencia a solicitud de los copropietarios u ocupantes del condominio o edificio, siéndole aplicables tanto el requirente como el administrador que faltara la verdad en cuanto a los datos proporcionados. Al efecto, las sanciones contempladas en el artículo 212 del Código Penal, y deberá llevarse un registro de los certificados emitidos, que es el mismo tenor, requisito y eventuales sanciones que existen para las juntas de vecinos en cuanto a la emisión de certificados de residencia, es decir, llevar un registro y obviamente tener esta sanción eventual en el cual de que no se actúe probamente. Con un artículo agregando un artículo transitorio también, que los reglamentos de las copropiedades deberán adecuarse para establecer los procedimientos, requisitos, formatos y registro de los certificados de residencia en un plazo de 6 meses contado desde su publicación, es decir, para que haya un periodo de adaptación también de los reglamentos respectivos. Este es el proyecto de ley, Presidenta, un proyecto de ley simple, pero no por ello menos importante, y que busca fortalecer la institucionalidad en cuanto a este certificado de residencia, que a veces es tan complejo de obtener para los vecinos de todos los sectores, entregando de la facultad a los comités de administración para que también puedan entregarlo. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Le ofrezco la palabra a don Iván Mardones. No nos quedan muchos minutos, no sé con quién más compartirá sus minutos. Le ofrezco la palabra. ¿Y sí? Buenas tardes, Presidenta.
Muchas gracias por la oportunidad que nos están dando. Por su intermedio quiero saludar a los integrantes de la comisión, a los diputados y a las autoridades presentes y desearle a todos un feliz año. Bien, bueno, don Tomás dijo prácticamente todo, pero igual nosotros queremos manifestar nuestra inquietud porque esta es una idea de hace varios años y que nadie nos había escuchado y nadie nos había dado la oportunidad de poder presentarlo como proyecto de ley. Y es así que quiero agradecer al diputado Tomás López Marcino por habernos escuchado y a los diputados que tuvieron la amabilidad de poder apoyar este proyecto de ley. Sí, para nosotros es súper importante porque nosotros somos de esos condominios, Presidenta, de esos condominios antiguos. Y me molestan muchas cosas que se hablaron anteriormente acá, pero no me voy a meter en eso. Pero nosotros estamos bajo ningún estándar de los condominios que están construyéndose ahora. Y para nosotros ha sido un trabajo tremendamente difícil poder manejar los estándares que hay actualmente con los condominios nuevos. Es súper complicado para nosotros, pero estamos trabajando y estamos tratando y superando algunas cosas. Si bien es cierto, los certificados de residencia son muy importantes, tal como dijo don Tomás, en la cercanía, sobre todo para las personas de tercera edad o aquellos que impiden un poquito el desplazamiento físico, tener la cercanía que el Comité de Administración puede emitir el certificado de residencia sería muy bueno para nosotros y solucionaríamos prácticamente la rapidez del trámite y poder ejecutar las necesidades que tenemos, porque hoy actualmente algunos condominios emiten el certificado de residencia, pero no son reconocidos por el Estado, ¿ya? Y ahí es donde topan generalmente algunos condominios y algunas personas en la necesidad de poder contar con un certificado que sea respaldado por el Estado. Entonces, esto es muy simple, no necesita mayor situación que la disponibilidad y la buena voluntad de la Comisión para poder que esto suceda y se convierta en ley. Así que nuestra presentación va a ser breve porque, bueno, es súper corto esto, es súper simple. Yo creo que más allá de la complejidad que pueda traer esto, no es mayor complejidad, entonces creo que hay una voluntad y dependemos de ustedes que esto siga los cursos que corresponden para que se convierta en ley. Nuevamente quiero que reciban un cordial saludo de nuestro asociado y nuestra asociación y con respecto a esto y esperamos con gran esperanza que este proyecto se convierta en ley. Y bueno, agradecer nuevamente la oportunidad, señora Presidenta, y a los diputados también. Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Quiere hablar? Muchas gracias. Ya un minuto. Bien corto. Primero, ¿por qué es importante esta... ¿Por qué es importante Mario Godoy, dirigente de la Unión de Condominios Sociales? ¿Por qué es importante este documento? Porque lamentablemente la existencia de muchas juntas de vecinos no están vigentes en muchos lugares. Entonces, algunos vecinos tienen que ir fuera de nuestra junta de vecinos, del sector donde residen, para ir a buscar documentos en otros lugares que son, como decían, más lejanos. Entonces, hay un porcentaje importante de juntas de vecinos que no están operando por las razones que ustedes comentaban recién en el proyecto anterior. Y es eso. Y además, una acotación al margen, me parece súper importante y lo felicito, don Tomás, por poner la pelota en el piso con las nuevas modificaciones que están haciendo la ley 21.442. Y se le agradece. Eso. Muchas gracias. Este es un proyecto, como dice, de fácil despacho. No sé si podríamos en la sesión de la próxima semana votarlo en general y en particular. Sí, ¿cierto? Para que establecerlo como acuerdo. ¿Hay unanimidad ahora? Porque podría votarse ahora. ¿Qué dice señora secretaria? ¿Usted tiene problema? Ah, no. Marcia. Hay unanimidad, yo no tengo ningún problema. Hay unanimidad. Entonces, señora secretaria, para que tome el acuerdo. Lo votamos en general. Gracias. Voy a tomar la votación, por favor, diputado Araya. Diputado Araya. A favor, señora secretaria. General y particular. Diputada Astudillo, diputado Borges. A favor, señora secretaria. Gracias, diputado Beltrán, diputado Bugueño, diputado Fuenzalida. A favor.
Diputado Hirt, A favor en general y en particular. diputado Matheson, diputada Medina. A favor, secretaria. Gracias. Diputada Rafael. Diputado Zafirio. Presidenta. A favor. Informante. El diputado doctor. ¿Quién le correspondería? No tengo aquí el listado, pero yo creo que... Pero el, Ponemos al autor, porque se- No habría problema. sí, se puede. ¿Sí? Ya. Eso. Aprobado. Yo quisiera pedirle a la comisión, tengo un punto, varios, y no sé si alguien más dispondrá en estos breves minutos. Hay un comité de vivienda indígena, Ligún Ruca. Ellos están postulando un proyecto y lo que han planteado es que hicieron la solicitud de poder quedar juntos en una torre. Se le está construyendo en Pudahuel. Le hicieron la solicitud al gerente general de la entidad patrocinante. Este señor asumió un compromiso con ellos y también de poder, entendiendo la cultura, la cosmovisión del pueblo mapuche. Posteriormente le han hecho llegar al director del Servio también misma petición y señalan que son un comité ya que tiene más de 20 años, pero la respuesta de ellos no ha sido la satisfactoria. Por lo tanto, ellos necesitan ser recibidos, tener una audiencia aquí en la comisión, o a su vez también me solicitan por intermedio como presidenta de poder sostener una audiencia con el ministerio. Entonces, por lo tanto, como hay parte del Ejecutivo acá, podríamos hacerle el seguimiento y recabar mayores antecedentes respecto a este comité. Y le voy a entregar a la Secretaría para que podamos hacer las consultas vía oficio. ¿Hay acuerdo? Y este además también acompaña el correo que hace la misma solicitud la consejera nacional indígena Erta Jimena Licán, refiriéndose igual y solicitando por el intermedio de esta comisión el oficio respectivo. Gracias, presidente. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión. Y no puedo levantarla todavía. Tenemos para mañana la sesión especial para analizar la situación que nos expusieron de Arica. Además tenemos también los reemplazos. Así que no tendríamos problemas de quórum. Ya. Muchísimas gracias. Saludar a nuestro expresidente Juan Fuensalida. Juanito, saludarle. Muchas gracias. Ya, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.